Ejemplo 1. Solucionar un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 24 grados 30 minutos y su cateto opuesto mide 6 centímetros. Entonces, su cateto opuesto, si al mirar nuestra gráfica, nosotros tendríamos el triángulo formado por A, B, C, donde el ángulo recto está formado por el ángulo B. Nos están dando el ángulo A, como lo conocemos acá, y nos faltaría hallar el ángulo C, que también nos lo están pidiendo, y nos dicen que el lado opuesto a ese ángulo, o sea, su cateto opuesto, vendría a ser A. Entonces, si miramos con la clase anterior, el cateto opuesto sería nuestro lado A, el cateto adyacente sería nuestro lado B, y finalmente el lado C sería nuestra hipotenusa. El único valor que tenemos es el lado o el cateto opuesto A y el ángulo. Quiere decir que ese es el caso que vamos a desarrollar. Conocemos un ángulo y uno de sus lados. Para poderlo hacer, nosotros tenemos que identificar qué función es la que nos puede ayudar. En este caso, si miramos la función que nos relaciona el ángulo A con un cateto, y en este caso es el cateto opuesto, es la función seno o su inversa, que sería la cosecante. Entonces, empecemos. Seno de A, del ángulo A, será igual al cateto opuesto, que sería A sobre la hipotenusa, que sería C. Al despejar C, tendríamos que sería C por el seno de A igual a A. Pero como yo necesito es C, lo que está multiplicando, o sea, seno de A, pasaría al otro lado a dividir. Por lo tanto, nosotros tendríamos que C simplemente sería igual a A sobre seno de A. Luego, al reemplazar estos valores, nosotros tendríamos que C sería igual a A, pero A vale 6 centímetros. Entonces vamos a colocar 6 centímetros sobre el seno de A, pero el seno de A nos vale 24 grados, seno de 24 grados 30 segundos. Ahora sí, esto sería igual a C, simplemente sería igual a 6 centímetros sobre el seno de 24 grados 30 minutos, que al encontrar ese valor en nuestra calculadora nos daría 0,41469. Finalmente, sabríamos que C sería igual a 14,47 centímetros. Y obtendríamos la primera respuesta de nuestro valor. O sea, C la acabaríamos de encontrar y tendríamos nuestra hipotenusa. Ahora, para averiguar el otro cateto, podemos usar el valor de la tangente, ¿cierto? Entonces, ya que la tangente nos dice que nos mezcla los dos lados. Los dos lados, o sea, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, nosotros tenemos aquí que la tangente del ángulo θ sería igual al cateto opuesto, que en este caso sería A sobre el cateto adyacente, que en este caso sería B. Al aplicar la misma matemática que hicimos anteriormente, tendríamos simplemente que B sería igual a A sobre la tangente de el ángulo θ. Finalmente nosotros, en este caso θ, nosotros lo habíamos llamado por la letra A. Entonces B sería igual a que A vale 6 centímetros sobre la tangente de A, que sería la tangente de 24 grados 30 minutos. Esto sería igual a, entonces B sería igual a simplemente 6 sobre 0,45. Al usar nuestra calculadora nos daría 0,45 572
Y finalmente tendríamos que B, que es lo que nuestra incógnita, que sería el cateto adyacente, en este caso, sería B simplemente sería igual a 13,16 centímetros. Y esta sería la respuesta de nuestro cateto que acabamos de encontrar. Entonces tendríamos B. Nos faltaría el ángulo beta y el área total. Vamos a ver. Para hallar el ángulo beta o el ángulo B, empleamos el teorema que dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Como el triángulo tiene un ángulo recto, entonces la suma de la medida de los ángulos es 90. Es decir, nosotros podemos decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180. Nosotros, si miramos nuestra gráfica, conocemos el ángulo C, el ángulo B. El ángulo B, como lo podemos apreciar, mide 90 grados. Y también conocemos el ángulo A, que no lo da el problema. Básicamente solo nos faltaría despejar de esta ecuación, de la ecuación que encontramos acá, el ángulo C. Vamos a hacerlo. Entonces, nosotros tendríamos que el ángulo C será igual a 180 y tenemos B y tenemos A, que son los ángulos, y como están sumando al lado izquierdo, pasan al lado derecho a restar. Entonces sería menos el ángulo B menos el ángulo, que ven, estamos haciendo algo contrario, porque lo que nosotros necesitamos es el ángulo C. Estamos bien. Entonces el ángulo C simplemente sería igual al 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Reemplazando estos valores, tendríamos que el ángulo C simplemente sería igual a 180 menos el ángulo A, que sería 24 grados 30 minutos, menos el ángulo B, que serían 90 grados. Y finalmente, esto nos daría que el ángulo, en este caso el ángulo C, que es el que nosotros necesitamos, simplemente sería igual a 65 grados 30 minutos. Si nosotros recordamos, ahí tenemos el ángulo C. Aquí sería, no sería el ángulo, sino el ángulo B, porque el ángulo B ya lo conocemos, que sería igual a 90. Y el ángulo C es el que acabamos de encontrar y sería igual a 65 grados 30 minutos. Por último, nos faltaría encontrar el área. Ahora, si nosotros consideramos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2, y nosotros consideramos entonces el cateto como la base y la altura como el otro cateto, si nosotros miramos acá, esta sería nuestra base y esta sería nuestra altura. Entonces el cateto adyacente sería la altura y la base sería el cateto opuesto. Al reemplazar esos valores, nosotros tendríamos que el área será igual a 13, que nosotros ya lo encontramos, a 13,16 centímetros, 16 centímetros, por la altura, que serían 6 centímetros, sobre el valor de 2, y al multiplicar estos valores en nuestra calculadora, nos va a dar que el área es igual a 39,48 centímetros cuadrados. En algunos casos les puede dar un poco menos, un poco más, ya depende de la calculadora que ustedes tengan. Entonces nuestra respuesta finalmente sería que el área es igual a 39,48 centímetros. Como ustedes vieron, este problema lo abordamos de esta forma debido a que nos estaban dando un ángulo y uno de los lados. En otros casos veremos cuando nos den
un lado o nos den los dos catetos y nos toca usar el teorema de Pitágoras. Hasta aquí ha sido todo con este problema. En el siguiente ejemplo haremos otro problema muy similar. Muchas gracias.